Tren con destino Desmontando Bulos. Va a efectuar su parada en Vía 1. Ocio News, un viaje por la información. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando Bulos con Sara Martínez. Muy buenas a todos y bienvenidos. Hoy es jueves 11 de mayo de 2023, son las 9:04, 8:04 en las Islas Canarias. Yo soy Lorenzo Sastre y me cuento acompañado de Sara Martínez para llevar a cabo este Desmontando Bulos. Buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Aquí estamos, una semanita más. Esta semana sí que en directo con vosotros. Encantada de estar aquí nuevamente para, pues, como hacemos todos los jueves, contar muchas cosas, que tenemos muchos contenidos que tienen que ver, pues, con todas esas pseudoinformaciones que siguen amplificando muchos bulos, muchas mentiras. Y también, cómo no, pues fijarnos mucho en esa ciberdelincuencia que empieza a ser muy importante dentro del trabajo contra los malos por parte de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado. Así que tenemos muchas cosas. Esta semana, además, os traigo algunos datos, como no, estamos ya a puntito de empezar la campaña electoral y Bueno, os quedan traigo unas ahí horas. algunas cosillas que vamos a ver con los datos. Yo Unas creo que va a ser horitas. bastante interesante. Unas horitas quedan para empezar la Sí, campaña sí, electoral. La fiesta de ya la te digo. democracia. Este año de momento todavía no han dicho mucho eso de la fiesta de la democracia, pero bueno, todavía estamos a tiempo, a que se ponga Llegará, de moda llegará. decirlo. Empezará la rave de la democracia. Bueno, hoy prometo que el orden del programa seguro que tiene más lógica que la semana pasada, que tuvimos a ciertos problemas técnicos y el orden fue un poco raro dentro del programa habitual, pero bueno, cosas Sí, del directo pero bueno, y de esas cosas. efectivamente, Pero bueno, efectivamente. hablando de Nada, ciberseguridad, pues el sí, primer tema sí. que traemos hoy no es el tuyo, no es el que tú has Mm, preparado. Te traigo una cosa que hemos recibido aquí en el email, muy bueno. qué bien. Un email del Banco Santander donde pone alerta anuncio significativo. Lo primero de todo de Ay, que mi me llama es padre. porque yo no tengo ningún tipo de relación con esta entidad bancaria más allá de que está en la esquina de la manzana donde yo tengo la casa, nada Bueno, más. Y bueno, una de las cosas, aparte de eso, si eres cliente del Santander, una de las cosas más llamativas es el remitente, que la imagen no se ve muy bien, pero no es arroba, es Santander arroba no sé qué, o sea, no es ay, oficial del Santander. Y además, pues eso se recibió ayer, pues como tú muchas veces dices y aquellos que nos siguen pues habrán aprendido, la premura, la prisa de esto, pues te informan de que el día 10, el día de ayer, pues será el último día para bien. activar el tema este del PSD2, que no es otra cosa más que eh, o ese mensaje o esa confirmación a través de la aplicación que te mandan cuando haces pagos online desde hace ya un tiempo y que bueno, pues accedas a Madre su mía, página web y bueno, tienes que activarlo porque si no te quedas bloqueado con la tarjeta. qué bonito, ¿eh? Pero es todo un ejemplo digno. No sé cómo será la web, esta vez ni me he molestado en investigar un poco más. Tiene, aparte de usar el logo del Santander, lo demás no tiene mucho, digamos, del branding o de la marca o de la Sí, manera que sí, tienen los sí, sí, emails sí, de sí. Santander. No se ve formal, pero no muy currado. Y aparte de eso de anuncio significativo, tampoco, no sé, no es una palabra que usaríamos mucho en España. No sé, en otros sitios, Claro. pero no En sé. verdad, al final, no, yo creo que poco a poco nos acostumbramos a ser un poquito más meticulosos con lo que nos llega
Y yo creo que poco a poco vamos creando esas alertas, ¿no? En el subconsciente, aunque a veces pues también pues igual podemos caer y picar porque puede coincidir que sí que sea algo que a lo mejor puedes esperar de una entidad bancaria porque es la tuya, porque ya te han dicho que a lo mejor y justo te vaya a llegar a tu correo electrónico algo que se pueda parecer a lo que estás esperando. Como, Pero bueno, como ahí curiosidad te estamos diré siempre que para... este es muy fresquito, debe ser muy fresquito porque los Sí, filtros anti-spam no lo detectaron. Entró como correo normal. Así ya ves, que debe ya ser ves. bastante fresquito. Madre mía. Bueno, pues ahí tenéis un ejemplo y seguro que yo estoy convencida que de toda la gente que nos escucha ya han tenido alguna experiencia sobre este tipo de ciberdelincuencia que desgraciadamente todas las semanas tenemos algún ejemplo con entidades bancarias, con la administración. Hoy tenemos otro muy parecido con la Administración General del Estado. Eh, en fin, hay que estar alerta, Lorenzo, y eso sí, como seguir un poco las recomendaciones que siempre nos hace INCIBE y la Oficina de Seguridad del Internauta, que hoy va a ser protagonista además en dos momentos del programa, porque todo lo que es la lucha contra la ciberdelincuencia, pues también tiene su parte en el ámbito electoral, pero lo veremos también durante el programa. Bueno, bueno, saludaremos a nuestros amigos que nos están escuchando de La Voz Silenciosa a través del canal de José. Un saludito, José, que estará ahí también escuchándonos. Un saludito grandísimo, claro que Y, sí. Y vecinos, y vecinos que se os quiere. muchísimos. Y bueno, si te parece, pues vamos al primero de la agencia tributaria, ya que estamos con el tema este de Pues hacer sí, la renta y todo eso. pues sí, porque es normal, estamos en el periodo para hacer nuestras declaraciones de la renta y no es la primera semana desde que empezó la campaña de la agencia tributaria y tenemos nuevamente una distribución, en este caso, de malware que suplanta a esta entidad de la administración de la agencia tributaria con una técnica que ya sabemos muy bien lo que significa, el phishing, suplantan en este caso pues a la agencia y tiene el objetivo de infectar nuestros dispositivos. Eh, es se hace a través de un enlace. Al ser ejecutado este malware, pues se encarga de utilizar el sistema para llevar a cabo procesos en segundo plano, lo que provoca que el rendimiento de nuestro dispositivo se vea afectado. La finalidad de este ataque, pues que el usuario que recibe ese correo, alarmado por el mensaje de que hay un problema en sus datos tributarios, pues lo que hace es que descarga y ejecuta un archivo comprimido y ya la hemos fastidiado, ¿cómo no? Claro, como siempre, como tú comentabas antes, Lorenzo, se utiliza un tono de urgencia, la redacción del correo también es cierto que tiene faltas de ortografía en la redacción, y el dominio del remitente no tiene relación con la agencia tributaria. La importancia de ver quién nos manda, igual que antes en las cartas siempre mirábamos por detrás para ver el remitente, pues a ver si nos acostumbramos que cuando nos llegan correos electrónicos seamos capaces de mirar a ver qué dirección me está mandando esto. Claro, ¿qué ocurre? Que nosotros damos clic a ese enlace del correo, nos redirige a una URL que nos descarga un archivo en el dispositivo y, como os decía, pues bueno, pues ya tenemos el malware ahí y tenemos un problema con nuestro dispositivo y con los posibles efectos que evidentemente puede provocar. Claro. INCIBE nos da algunos, como siempre, algunos consejos, aparte de que evidentemente hay que eliminar ese correo, hay que eliminar la carpeta en la carpeta de descargas, como en la papelera de reciclaje, hay que eliminarlo absolutamente.
y asegurarnos de desconectar, que es muy importante, de la red, si estás en tu casa, el dispositivo, para evitar que ese malware pueda llegar a otros dispositivos. Ojo con esto, es importante. Y luego, pues ya sabéis, intentar ejecutar el antivirus que tengamos, realizar un análisis exhaustivo, pues para intentar desinfectar lo que haya podido ocurrir, ¿no? Claro. Y por si acaso, os lo decimos siempre en las últimas semanas, siempre hacemos un poquito de hincapié en esto, de guardar evidencias como capturas de pantalla, el email, una copia del email como tal, del fraude, más que nada por si pasa alguna cosa y que podamos interponer una denuncia en los cuerpos de seguridad del Estado, en la Policía Nacional, en la Guardia Civil, y que nos sirvan un poco de testigos online de lo que nos ha podido ocurrir. Así que ojo con este tipo de cosas, la verdad. Recordemos que en el caso de la agencia tributaria, la web oficial es agenciatributaria.gov.es o sede.agenciatributaria.gov.es, y desde ahí podéis acceder realmente a las comunicaciones y a todo lo que necesitéis de la agencia tributaria, menos que os den dinero. Eso no lo hacen, no os molestéis. Pedírtelo sí, pero darte no. Así es. O bueno, si te lo dan, cuesta mucho. Pero bueno. Vamos con el siguiente. Disculpa un momentito, porque si te parece, más que pasar a ciberseguridad, es que tengo que desconectar una cosa, si no, entonces si te parece vamos a pasar al consejo de OSI de esta semana, que nos habla, nada, como sabéis, siempre os traemos algún consejo específico. En este caso nos habla del tipo whiting, que es un fenómeno que nos puede pasar muchísimo, que el usuario acaba en una página web que no es la que en un principio había tecleado, y nos lo explica muy bien en este pequeño vídeo. Y luego ya pasamos también a otros consejos y otras cosas que tienen que ver con INCIBE. Perfecto, tú vas a desconectar eso. Venga, vamos al vídeo. Hola, bienvenidos a Aprende Ciberseguridad. Esta semana os vamos a hablar del type squatting, un fenómeno que utiliza los errores tipográficos cometidos por usuarios de Internet cuando introducen la dirección de un sitio web en un navegador. Los ciberdelincuentes a menudo aprovechan esta situación y crean una interfaz con contenido similar a la legítima, con el único fin de robar información personal de las víctimas o datos bancarios. También reservan estos dominios para instalar programas espías, alojar algún tipo de malware, mostrar publicidad dirigida o para suplantar la identidad de una empresa en concreto. Si queréis conocer más información acerca de este fenómeno, os animamos a visitar la página web de la Oficina de Seguridad del Internauta, OSI. El canal que INCIBE pone a disposición de los ciudadanos con numerosos recursos, tanto textuales como gráficos y audiovisuales. Además, ante cualquier duda, podéis llamarnos al 017, nuestra línea de ayuda en ciberseguridad. Expertos en la materia resolverán cualquier problema y os asesorarán con la mejor solución. Pues ahí estaba este ciberconsejo, que recordemos siempre ese número 017. Ante cualquier problema, cualquier duda, cualquier situación que nos pueda provocar inseguridad, pues son servicios públicos que tenemos ahí a nuestro alcance y que además nos van a ayudar siempre. Así que ahí está. Y ahora sí que volvemos a lo que era nuestra estructura inicial. Vamos a esas informaciones que tienen que ver también con la ciberseguridad. Y es que me ha parecido muy interesante porque desde el blog de INCIBE esta semana nos explicaban que tenemos, ya hemos dicho, ¿no?, que tenemos las elecciones municipales y autonómicas dentro de nada, y el Ministerio del Interior, con motivo de estos comicios electorales,
pues va a poner en marcha una serie de medidas. Sabemos que a nivel municipal ya sabemos o ya sabrán quiénes van a estar en las mesas electorales, las candidaturas ya están aprobadas, las juntas electorales ya están en marcha para vigilar que todo se vaya produciendo correctamente, y también hay un procedimiento de activación de la red como tal, a través de la participación de la Junta Electoral Central y de los distintos actores de la Administración General del Estado. ¿Para qué? Para asegurar que todas las medidas den toda la seguridad necesaria en los próximos procesos electorales. Y para eso se va a desplegar una serie de operativos de vigilancia digital en ciberseguridad de estos diferentes organismos y entidades, con, evidentemente, la referencia con la entidad INCIBE, que de esta manera pone en marcha este operativo que va a estar en funcionamiento hasta el próximo 5 de junio. Ese INCIBE CERT va a velar durante las 24 horas todos los días de la semana por la seguridad digital de las principales entidades y empresas con papeles activos en estos comicios, como los partidos políticos, las empresas de soporte a los procesos electorales o los operadores de servicios críticos, esenciales y de interés, como pueden ser el sector de la salud, infraestructuras digitales, telecomunicaciones, transporte, suministro de agua, residuos, alimentación, servicios postales, mensajería, energía, o sea, todo lo que al final puede llevar a que el funcionamiento de nuestra estructura como país funcione correctamente y con toda la seguridad digital necesaria. Además, hay una línea de ayuda que es el 017, que va a servir como servicio de referencia para la prevención y reacción ante cualquier problema de ciberseguridad. Y se activará un procedimiento especial con un servicio específico centrado especialmente en la gestión de posibles incidencias relacionados con los comicios municipales. Me llama mucho la atención también que nos explica muy bien, Lorenzo, que INCIBE va a realizar vigilancia digital sobre datos en fuentes abiertas, que hemos hablado a veces nosotros aquí, pues de saber cómo están funcionando esas fuentes abiertas, también fuentes de inteligencia, de acceso público-privado, vigilancia digital en fuentes opacas. Muchos de vosotros conocéis la Deep Web, esas redes anónimas, o la Dark Web, que son esos contenidos web no indexados y que no son accesibles mediante métodos tradicionales. Pues todo eso también va a estar en vigilancia especial por, más que nada, pues que no hayan actividades maliciosas o potencialmente maliciosas que puedan tener alguna consecuencia en el proceso electoral que vamos a empezar a vivir dentro de nada con el inicio de la campaña electoral. Todo esto, INCIBE, pues evidentemente va a dar información de cualquier posible amenaza y va a monitorizar pues desde nuevos dominios sospechosos en Internet o por ejemplo, todo aquello que tenga que ver con temáticas electorales y que pueda suponer alguna amenaza para el desarrollo equilibrado, libre, democrático de la campaña electoral. Me parece súper interesante. Si os gusta, os gustaría saber más sobre este tema, podéis entrar en INCIBE y dentro de los temas que esta semana están tratando desde su blog, precisamente hablan de esto. Así que, como puedes ver, una campaña electoral, unos comicios electorales, supone la movilización de muchas cosas, de muchos elementos, para que todos podamos participar con todas las seguridades y con toda la libertad, evidentemente. Pues
eso, nos quedan 15 días por delante, un poquito más de 15 días de fiesta de la democracia, así que la Así semana es. que viene hablaremos de ello y la otra también como mínimo. Así que Ya te lo digo yo, y Lorenzo, que después seguro, vaya. y a la tercera semana empezaremos con la rave que hay que empalmar con la otra fiesta de finales de año, así que no Exactamente. nos podemos Aquí que perder. no pare nadie. Que por cierto, Bien, todavía no se pues sabe si te la fecha parece, exacta. pasamos. Todavía Sí, no se sabe la fecha exacta y se estaba ¿no? comentando por ahí que podría incluso llegar a ser entre semana. Se estaba barajando esa opción porque cae un poquito mal. Ya cayó la última Sí, vez un poco mal, cae un poco mal en diciembre porque tantas fiestas. Pues bueno, pues una más. ya te digo. Es Pero bueno, que centrar ahí bien, madre mía, entre los puentes y las navidades, mala cosita. Pero por bueno, eso. Pero bueno, eso ya veremos. me imagino que hasta que no pase estas elecciones, ver resultados, eso es la estrategia del marketing político, pues dependiendo de los resultados, ya veréis cómo se mueven de una manera o de otra, Pero bueno, seguro. yo no me cansaré de decirlo, que los resultados de esta en realidad no representan lo que sería un resultado de elecciones Claro, generales, que puede haber mucha sorpresa. Así que, bueno, y las habrá, seguro. Eso es lo seguro, más seguro. interesante Pero de bueno. todo. Vamos al Bueno, pues, siguiente. pues si te parece, Lorenzo, pasamos con nuestros compañeros de Cibio con su actividad y su trabajo dentro de lo que significa la transparencia de las administraciones. Esta semana os traigo un trabajo que han hecho muy interesante porque hablan de algo que nos preocupa muchísimo y yo lo comprendo porque, y la verdad que es uno de los temas que la gente más se queja, que son todo lo que es la tramitación con la administración, que sabéis que cada vez o sea, se obliga más a que sea online, pero que aún, a pesar de eso, pues tenemos muchos problemas, porque hay parte de la ciudadanía que no puede realizar su relación con la administración pública de manera online. Y para eso nos explica muy bien nuestros derechos, en este caso Cibio, porque nos enmarca en algo que posiblemente nadie, a no ser personas que, bueno, pues por su trabajo, porque están preparando posiciones, pues no sabemos muy bien, ¿no? Como es la ley del procedimiento administrativo común de la Administración Pública, la ley 39/2015, que es interesante, no por el rollo que parece que siempre es una ley, pero sí porque están los derechos que tenemos nosotros ante la Administración Pública. Pues esa ley, en verdad, y desde que desgraciadamente por la pandemia, pues sabéis que se tuvo que iniciar todo un proceso para poder presentar solicitudes, documentos de manera online por el tema de la pandemia, pues es algo que sí, que parece que al final toda esta tramitación online se ha venido para quedarse, pero puede estar provocando problemas en parte de la ciudadanía, como os decía, para poder seguir presentando sus necesidades ante la administración pública porque o no tienen medios o no entienden para poder hacerlo de forma digital. Tanto es así que Cibio ha estado sacando datos y los podéis ver en su reportaje de esta semana, que desgraciadamente algunas medidas que se han puesto en marcha, como el cheque de 200 euros para personas con bajos ingresos o el propio bono cultural joven, pues ya sabéis que han tenido muchos problemas para poder presentar estas ayudas y poder solicitarlas precisamente por esa exclusividad en esa tramitación online. A lo mejor no tanto para el bono cultural joven, que aún así, que también se ha notado porque en el momento que se pudo hacer también, hubo un momento durante el desarrollo del bono cultural joven que se tuvo que habilitar de alguna manera la posibilidad de presentarlo físicamente, pero sí que mucho más en ayudas como el cheque de 200 euros para personas con bajos ingresos, porque no todo el mundo ni tiene la capacidad, pero ojo,
tampoco a lo mejor tiene los medios digitales para poder hacerlo. Entonces, es una denuncia que hace muy interesante en esta semana Cibio y precisamente basándose en la propia ley que nos ampara, porque en esa misma ley, si viéramos un poco lo que dice, los ciudadanos tenemos derecho a ser asistidos en el uso de los medios electrónicos, ¿no? En su relación con las administraciones públicas. Y hoy por hoy esa ayuda no se está produciendo, se limita a unos vídeos, a unos folletos explicativos, pero no a una persona que te pueda ayudar y solventar dudas. Así que vale la pena tener en cuenta estos datos y ni os quiero contar con el tema de la cita previa para entidades como la Seguridad Social, que sigue provocando muchísimos problemas para el acceso a esa cita previa y para el acceso físico a las instalaciones de esta administración pública. Eso mismo te iba a comentar yo. A ver, yo veo el tema de la cita previa, en realidad yo lo veo un gran avance porque en mi caso, personalmente, prefiero pedir cita si no es una cosa muy urgente y no tener que esperar 3 horas, Claro. que a veces te daba el caso, pero, y también online, pues si lo puedes hacerlo, pero no debería ser exclusivo. Es decir, si alguien quiere ir ahí y perder tres Exacto. horas, pues que vaya, o quiere o tiene que ir porque no le queda más remedio y necesita un documento hoy y no puede esperar a dentro de 15 días que le dan la cita, por poner un ejemplo, y tiene que perder 3 horas, Exactamente. pues que pueda ir. O sea, no tendría que tener, digamos, 50-50 o cosas así. Que una cosa no molestase a la otra, como dos canales diferentes pero que estuvieran los Y dos que puedan ser disponibles. complementarias, claro que sí, ¿eh? Efectivamente, O sí, sea, sí, sí, es así. sí, pero bueno. Pues es muy interesante todo lo que nos cuentan esta semana desde Cibio, porque como muchas veces comentamos, al final estamos hablando de esa burocracia que al final se ha vuelto una burocracia digital, casi obligatoria, y que no debería ser así, porque si hay que cumplir la ley, pues la ley también nos ampara para este tipo de cosas. Con lo cual, pues hombre, ya que estamos en campaña electoral, sería muy interesante que trataran este tema que nos preocupa en general, nos preocupa a todos bastante, ¿eh? Pero bueno, España siempre ha sido, desde ahí Sí. Alfonso XII, cosas así, siempre ha sido el país de la burocracia. Al menos se conocía internacionalmente por eso. Totalmente. Somos somos los reyes totales. Pero bueno, Pues, creo que nos pues vamos a eso, seguir si hablando de algo como elecciones, la ¿no? burocracia. Sí, sí. Bueno, lo que iba a comentar era Sí. eso, que igual que hemos tenido la característica de esa burocracia física, pues hombre, a ver si podemos corregir esta burocracia digital, ¿eh? No sigamos con el mismo mantra. Claro, Y claro, sí, claro. nos vamos a los datos. Primero, antes de hablar de lo que os comentaba al principio, ya que, bueno, vamos a tener ya esa campaña electoral ahí, uno de los datos que más se ha trabajado esta semana y que los hemos podido ver en algunas comunicaciones, en algunas informaciones, es el Índice General de Producción Industrial, que el IPI, lo que se llama el IPI, y que, bueno, pues no es por nada, pero también nos ha dado una buena alegría porque ha variado un 5,32% en relación al mismo mes del año anterior, del año pasado. Ese índice de producción industrial es muy importante a nivel económico porque es el índice de volumen cuya finalidad es medir la evolución en el corto plazo del valor añadido de todas las ramas industriales que en este momento funcionan, ¿no?, en ese panel industrial que existe en España, ¿no? Y bueno, pues la verdad que son datos bastante interesantes. Uno de los datos también es el destino económico de ese IPI, de ese índice de producción, donde vemos que especialmente los bienes de consumo pues han subido un 3,68, los de consumo duradero pues también han tenido un 3,38, los no duraderos un 12,6,
y un 4% para bienes intermedios, ¿no? Y un poquito, una subida menor de un 0,99 para la energía. Así que dentro de lo que está suponiendo, pues bueno, esta salida de la pandemia, con todo lo que significa también con el resto de Europa y con el resto del mundo, pues bueno, los datos no son malos, todo lo contrario, son bastante positivos y eso sí, esperemos que todo eso también signifique ese crecimiento económico tan necesario para nuestro país y para el bienestar, ¿no? Social y el equilibrio, especialmente laboral, ¿no? De nuestro país. Así que un dato que nos lo explica muy bien y nos hace la comparativa estupendamente. Y ahora, si te parece, sí, vamos a... estos datos para las elecciones, es muy interesante cómo nos lo resume Europa Press Datos. Habla, evidentemente, de las elecciones autonómicas para el próximo 28 de mayo y lo que hacen es un compendio por cada comunidad autónoma de las diferentes encuestas que se han emitido hasta ahora sobre cómo pueden quedar, ¿no? los resultados de las elecciones. En concreto, vamos a hablar de Aragón, de Asturias, de Baleares, de Canarias, de Cantabria, de Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia y Valencia. Nos faltaría, creo, si no me equivoco, nos faltaría Navarra y La Rioja, que espero que para la semana que viene tengamos también datos. Así que si te parece, empezamos por la Comunidad de Madrid. Y ya veis, el promedio de encuestas publicadas sobre las elecciones autonómicas para la comunidad madrileña, pues como podéis ver, pues hombre, hay una diferencia bastante importante, dándole una gran capacidad de apoyo al Partido Popular. Tenemos ahí Más Madrid y PSOE, que están ahí medio que casi se juntan, pero no llegan a juntarse. Un poquito más abajo estaría Vox, y ya después de Vox estaría Unidas Podemos, que bueno, tiene una linealidad excesivamente lineal, donde ni frío ni calor. Veremos a ver cómo evoluciona ahora con la campaña electoral. Algo muy parecido, pero un poquito más abajo aún, pues como podéis ver está Ciudadanos. No sé lo que va a pasar con el Partido Naranja, pero la cosa no anda muy bien. Como podéis ver, bien, también nos hace una comparativa desde el 2021 de cómo ha ido evolucionando los datos de encuestas. Ojo, estamos hablando de encuestas. Y como podéis ver, pues sí, en 2022 hubo ahí un repunte de partidos como el Partido Socialista, como Unidas Podemos, y ojo, y una bajada de Más Madrid, junto a bajadas importantes como del Partido Popular, como de Vox. Pero aún así, como podéis ver, el conjunto, el promedio de esas encuestas, pues bueno, le dan afianzan bastante la candidatura del Partido Popular. Perfecto. Si te parece, nos vamos hasta la Comunidad Valenciana. Sí, lo que pasa es que me he dado cuenta una cosa, que no carga la gráfica. Ya esta tarde lo he estado mirando, no hay manera de que cargue la gráfica, es la única que no carga, carga ahí en blanco. No sé por qué. La de la Comunidad Valenciana, sí. Vaya por Dios. Lo digo, pero bueno, pero puedes explicárnoslo pues, igualmente, nos lo imaginaremos. Os lo explico, sí, porque más o menos ese promedio, pues estaríamos entre una diferencia bastante pequeña entre el Partido Popular y el Partido Socialista, las candidaturas del PP y del PSOE. Estaría muy parecido la candidatura entre Compromís y Vox, lo que pasa que le superaría un poco Compromís respecto a la candidatura de Vox, y volvemos al mismo esquema entre Unidas Podemos y Ciudadanos. Lo que pasa que Ciudadanos sí que se desploma muchísimo respecto a lo que tenía en 2020, y Unidas Podemos, bueno, pues aunque estuvo en una pequeña bajada, bueno, pues ahora parece que remonta un poquito, pero serían los últimos de la fila, ¿no? Entonces, es verdad que el PP podría superar en votos al Partido Socialista y, por tanto, lo único que le salvaría al actual gobierno de la Comunidad Valenciana es porque
Compromís está, después de un bajón que tuvo por julio, más o menos, me imagino que es por la crisis que hubo con la titular de Compromís, con Mónica Oltra, pues ha vuelto a pegar un subidón y al mismo tiempo Vox pues tiene una tendencia más a la baja de lo que tenía hasta hace, pues nada, por los datos que tenemos, hasta finales de 2022. Bueno, eso demuestra que a la gente se le olvida rápida las cosas, las polémicas y todas esas cosas. Muchísimo, muchísimo, ya te digo. Nos vamos a ese promedio de encuestas también para la región de Murcia. Aquí las cosas son mucho más claras, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque, como podéis ver, las subidas y bajadas del Partido Popular en Murcia son impresionantes, pero bueno, siguen estando bastante por delante. Sí que es cierto que no le acompaña en esas subidas más importantes Vox, y en cambio el Partido Socialista todavía tendría que mejorar mucho más para poder aguantar, por ejemplo, lo que le está pasando también a Unidas Podemos en Murcia, que sí que tuvo unos picos a principio de año, pero en este momento, pues la verdad, ha vuelto a pegar un bajón y se ha quedado ahí un poquito a la espera. Hay que tener en cuenta que además de también está el partido de coalición de Murcia, que, bueno, pues nos aparece por ahí abajo, pero es muy poco, es irregular. Cuando vemos abajo que parecen, nada, que han tachado ahí cosas, en definitiva es porque en las diferentes encuestas, en unas sale, en otras no sale, en unas termina teniendo más importancia, en otras no salen ni los datos. Entonces, pues bueno, en verdad al final, como todo, el meollo de la cuestión va a estar en los dos grandes partidos, en PP y PSOE, porque luego los pequeñitos como MCC o por mi región, que también es otra candidatura que se presenta en Murcia, pues como que al final no, o sea, es una cosa así un poco que bueno, que no va a tener, bueno, no sabemos. Igual a lo mejor hacer una campaña tremenda y tenemos grandes resultados, pero bueno, lo que es la línea de opinión no va por ahí. Así que, bueno, veremos a ver. De todas formas, yo creo que está bastante, ahí hay menos diferencias en Murcia. Veremos a ver. Aquí parece todavía más estable. Vamos a Aragón. Aragón. Bueno, ahí a mí me encantan estas cositas que empiezan a hacer, que van muy en paralelo los dos grandes partidos, el PSOE y el Partido Popular. Como podéis ver, van ahí, el PSOE iba ganándole de todas formas la dentelladita, pero como podéis ver en estas últimas encuestas, sí que empiezan a darle una mejora al Partido Popular, por tanto una bajada un poco escalonada del Partido Socialista, y los que siguen más o menos el resto, pues siguen más o menos ahí en la línea. Una cierta discontinuidad con Unidas Podemos, que salen y entran de las diferentes encuestas, y luego, pues hombre, la Chunta aragonesista, que siempre al final tiene un empuje, y lo podemos ver, que tuvo ahí una subida desde el 2021 y está aguantando, dentro de lo que cabe, va aguantando porque aunque ha bajado un poquito, pero como podéis ver, bueno, pues ahí está. Vox también tuvo una bajada y ahí se ha quedado, está ahí que sube un poquitito al final, pero también al mismo tiempo, como veis, ahí, como digo yo, el pellizquito del final, bueno, pues va un poquito más a la baja de lo que tenía hasta ahora. Veremos a ver. Yo creo que ahí también estará un poquito reñido, pero especialmente por los dos grandes partidos. Acordaros que estamos hablando de autonómicas, y estas cosas luego no se reflejan en las municipales. Sería muy difícil poder llegar a un trabajo tan exhaustivo, ¿no? Claro. Y tampoco se reflejan también después en las nacionales. Claro.
Canarias. Lo que pasa que aquí Nos vamos a Canarias Canarias. me carga el gráfico, pero no las gráficas. No sé por qué. Pero bueno, da igual. ¡Ay, que vaya No por la Dios! imaginaremos tan bien. Bueno, pues os lo comento yo. Bueno, aquí la verdad que según ese promedio de las encuestas, a pesar de que el Partido Socialista ha tenido de alguna manera desde 2021 hasta en concreto, hasta enero del 23, se ha mantenido bastante por delante del resto de candidaturas. Sí que es verdad que ahí tuvo una subida, tuvo un bajonito, pero luego subió otra vez, según las encuestas, y ahora ha tenido un pequeño resbalón a partir de abril. Posiblemente a lo mejor, pues, acordaros que en Canarias, pues, hubo ahí algunas cositas con un diputado canario del Partido Socialista, os sonará el Tito Berni, bueno, pues de alguna manera puede ser que hayan pagado en estas últimas encuestas la candidatura del Partido Socialista, pues un poco toda esa situación. El resto de partidos, el Partido Popular está bastante por debajo, más de 10 puntos, según las encuestas, y está ahí a la zaga con el Partido Popular Nueva Canaria. Nueva Canarias, perdón. Nueva Canaria no, Coalición Canaria, disculpad. Nueva Canaria es también otra candidatura, pero está bastante más por debajo que Coalición Canaria, que sabéis que sí que tiene representación hasta en el Congreso de los Diputados, ¿no? Bueno, pues están ahí a la zaga. Hasta el año pasado, Coalición Canaria estaba por encima, muy poquito, pero por encima del Partido Popular, y en las últimas encuestas pues se puede ver que está ganando un poquito la candidatura del Partido Popular a esa propia Coalición Canaria. Así que veremos a ver. El resto de partidos, bueno, pues a Unidas Podemos le pasa lo mismo, aparece y desaparece. En este momento parece que sí que tendría pues alguna representación porque se ha hecho más lineal, y otros partidos como por ejemplo Nueva Canarias pues estaría ya por debajo. Vox tuvo ahí una crisis en los primeros meses de 2023 y no salían datos, pero ahora vuelven a salir, pero también a la baja. Y Ciudadanos pues también se va. Es interesante porque aquí hay una candidatura, será una candidatura, no lo conozco bien, a lo mejor si tenemos algún oyente canario igual nos lo puede comentar, que se llama Proyecto Drago, y también se presentan y bueno, al final es muy poquito, muy poca representatividad, pero bueno, porque más que nada porque está por debajo aún de Ciudadanos, pero bueno, ahí están y hay una cierta linealidad, o sea, veremos a ver. Bueno, ese nombre de Drago referente a la planta de Drago que tienen Claro, ahí por ahí claro. en Canarias. Me Planta, imagino que a lo mejor, igual me equivoco, Lorenzo, pero no sé, me suena que puede ser pues alguna candidatura ecologista, sí, podría que ser. también pues eh, sabéis que se desarrollan un poco aparte de las siglas de siempre, y bueno, en definitiva son iniciativas públicas que tienen que ver pues con los problemas de cada zona, ¿no? Así que en Efectivamente. definitiva esto es en verdad es la fiesta de la democracia, donde todos podemos participar y podemos participar de diferentes maneras. También, como no, promoviendo candidaturas diferentes, diversas, que nos ayudan a elegir mejor, ¿no? Y nos vamos Efectivamente. a Baleares, Ahí estamos. Esta sí que es bien conocida por ti, Lorenzo. un poco. El promedio de encuestas, pues ahí lo veis, está por delante en esos datos, como tal, el Partido Popular. Se distancia un poquito, aunque ahora están empezando a recortar en las últimas elecciones. Tener en cuenta que desde más o menos finales de 2021, el Partido Socialista había estado por encima, pero ahí hubo ese punto de inflexión donde empezó a ir más para abajo, aunque si os dais cuenta empieza a tener mejores datos desde octubre del año pasado,
pero también los va manteniendo mejores al Partido Popular. ¿Qué ocurre con el resto de candidaturas? Pues como podéis ver, se queda al final casi como tercera opción la candidatura de Vox. Tenemos a un partido que emerge y supera, en este caso, a Unidas Podemos, que es MES, Mes para y Mallorca. luego hay otras como el PI, pues está el PI y Ciudadanos, pues como podéis ver, había sido muy lineal, pero desde enero de este año, pues tiene ahí unos vacíos en ciertas encuestas que no le dan la continuidad como al resto de partidos. Claro. Pero como podéis ver, hay bastantes candidaturas, fuera parte de las que Sí, conocemos, bueno, Mes per Menorca, el bueno, PI, hay una... bueno, recordemos que gobiernos son de 3, actualmente llegaron a ser de 5, aquí siempre hemos tenido muchos. Por ejemplo, exactamente. el PI es un partido independentista de derechas, mientras que podríamos decir que Mes per Mallorca y Mes per Menorca son independentistas de izquierdas. O, bueno, sí, Ajá. por lo tanto están ahí, pues que es más complicado que donde hay solo 2 o 3 partidos, por decirlo así. Claro, claro, claro. Sí que es verdad que está muy por debajo de la tabla, ¿no? De tener en cuenta que por la ley DON no todos los votos al final contabilizan para tener diputados o para tener representación. De ahí Pero, el problema de que si se consigue ese ¿sabe, 5%, sabe lo que pasa pues al muchas final te veces? vale para Pero algo los aquí, votos. lo que pasa muchas Claro. veces es que tanto la suma de derechas e izquierdas suele estar bastante equilibrado al final, ¿vale? ¿Y qué pasa? Claro, Que hay algún partido, claro. actualmente ya no está ese partido, pero bueno, los famosos partidos bisagras, que son más de centro, que Sí, teniendo muy pocos escaños sí, han llegado a tener pues la presidencia del Consell de Mallorca, por ejemplo, del Consell Insular de Mallorca o tal, teniendo exacto. solo Sí, 2 sí, sí, escaños. sí. Entonces van al que le da. Entonces está ahí la cosa muy, muy reñida, pero si lo haces en grupos. Si no, pues bueno, pues ya. Claro. O sea, esto que dices, Lorenzo, es súper interesante y lo veremos especialmente cuando al final estemos hablando de resultados, porque a mí una de las cosas que me llama mucho la atención es saber al final cuál va a ser el destino de Ciudadanos, que ha servido un poco de ese Bisagra, de por decirlo partido así. bisagra. Y como yo creo que, desgraciadamente, yo lo siento por los simpatizantes de Ciudadanos, pero como está la situación y cómo se ve en general, pues yo no sé hasta qué punto van a salvar los muebles en muchos sitios, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué partido será el que al final tendrá la llave de la gobernabilidad? Por la derecha ya sabemos por dónde están, por la izquierda también, pero a ver qué poder, ¿no? Tienen, porque entonces seguimos hablando de bloques, de bloques, Sí, porque sí, sí. Ciudadanos podía aportar por un lado y por el otro, ¿no? A lo Claro. que mejor le pueda convenir, ¿no? Pero Sí, sí, sí. aquí seguimos hablando de bloques muy determinados, ¿no? Yo creo que Entonces, Ciudadanos bueno, será no ha sabido aprovechar ese tirón de poder coger a la izquierda o a la derecha y tirarla para claro, el centro, que es lo que debería haber hecho Ciudadanos, tirar para el ya, centro a la izquierda y a la derecha, que es lo que en teoría le interesaba, pero no lo ha sabido hacer efectivamente. o gestionar La verdad que correctamente para y se ha ido nada, por otros lados y para bueno, nada. ahora lo Cierto, pagarán. muy cierto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, Cantabria, al final a lo mejor eso es lo que ha significado al final sí, sí. la situación de Ciudadanos. No, aquí en Cantabria Al también tenemos final, una situación bastante llamativa, que es el partido del Revilla, que siempre que está muy alto normalmente, hombre, cosa que no suele un partido tan autonomista, porque no sería independentista el Revilla, sino sería más autonomista, no suele estar no, tan no, arriba. claro. Pues el partido que es el Partido Regionalista de Cantabria, tener en cuenta que, bueno, lleva gobernando ya unas cuantas legislaturas, ¿eh?
Ujú. Y bueno, ¿por qué ha conseguido, a pesar, como podéis ver, de que, bueno, pues siempre ha habido una cierta distancia entre el PP y PRC? En este momento habrían cambiado las tornas, tendrían más posibilidades el Partido Popular de tener más votos, ser la candidatura más votada más que PRC. Pero bueno, ¿qué ocurre? Como ocurre en este momento, viene el tercero en discordia, que es el Partido Socialista, que ha estado aguantando bastante bien. Ahora sí que es verdad que tuvo ahí un bajón en encuestas, pero vuelve a subir, cosa que no le pasa ni al Partido Regionalista ni tampoco al Partido Popular. Y esa misma situación de subidita, pues están las otras dos candidaturas, que son Vox y Unidas Podemos, pero que aún estarían, pues hombre, un poco por debajo de ese 10%. Es Aquí decir, sí que se nota muy muchísimo poco también el para... descalabro de Ciudadanos. Se ve claramente cómo va Absolutamente, bajando. En otras comunidades a lo mejor se nota un absoluta. poquito Bueno, más recta, pero aquí se nota bastante. sí, 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 sí. Y si os dais cuenta, aunque es que es anecdótico, después de Ciudadanos está Izquierda Unida, que presenta también su candidatura, que en 2021, bueno, pues estaba ahí con Ciudadanos aguantando, pero como veis, o sea, ahí ya no llega ni al 5% ni al 2%, o sea, Claro. se va, se va, Bueno, bueno, bueno. se sale de la gráfica. En Efectivamente. fin. Extremadura. Extremadura, bueno, Extremadura es monísimo. Si veis bueno, en Extremadura el Partido Socialista se lleva, igual que hablábamos de otras comunidades con el Partido Popular, a pesar de ese bajonazo que se notan en encuestas desde octubre del año pasado, bueno, el Partido Popular tendría que subir muchísimo más para pillar al PSOE. Aún así, lo tiene difícil porque en las últimas encuestas de este último mes el PSOE empieza a equilibrar un poquito más, pero el Partido Popular, pues bueno, ha tenido ahí también otro bajonazo, ¿no? Ujú. Otras candidaturas que están todas por debajo del 10%, pues Vox, que aunque parece que vaya en subidita, pues bueno, le está costando mucho poder subir más. Lo mismo le ocurre a Unidas Podemos. Y España Vaciada, que es una candidatura que también se presenta en Extremadura, pues es una pena porque estaba bastante bien situada, pero desde octubre, noviembre del año pasado, más noviembre, tuvo ahí un bajón y está que arranca, no arranca, pero lo tiene un poquito difícil. Aún así, le superan bajada Ciudadanos, que va en picado. O sea que... Sí, 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 también se nota. Aquí se nota mucho el trasvase de, como llaman ellos, de votos sobre todo del Partido Sí, Popular a PSOE y al revés. Se nota mucho. efectivamente. Aún así, bueno, la verdad que las gráficas lo que nos ayudan es un poco a ver hasta qué punto pueden haber vuelcos, ¿no? Y Mm. si os dais cuenta, vuelcos, está todo como muy que no, ¿eh? O Eso te sea, iba a porque hay comentar. mucha Estaba diferencia esperando a terminar para decirte dos cosas. La primera, que en resumen, la cosa seguirá igual, de momento, más o menos. No hay grandes Sí, cambios. sí, exacto, estamos hablando de encuestas, correcto, sí, 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 Y segundo, estamos hablando de votos, no de escaños, que eso es otra historia después. exactamente. Vale. Sí, porque luego ya vienen las negociaciones, que es lo más, Claro, claro. bueno, Bueno, donde las nos lo hacen negociaciones pasar y los estupendamente. escaños, porque en sitios donde el PP y el PSOE quedan muy, muy Claro, justitos, dependiendo del reparto de escaños, de la población y todo eso, puede ser que uno saque un pelín menos de votos que otro, pero que le pasen escaños y gobierna. O sea, exactamente. no Claro, tan fácil. bueno, ejemplos tenemos, ¿eh? O sea que Sí, 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 sí. es así. Asturias. Pues vamos a Asturias. Asturias también, en este caso, la candidatura del PSOE, que es la que está, en tal caso, es el partido que está gobernando. Como podéis ver, pues también ahí está como todo muy gráfico, que el PSOE sigue teniendo
una amplia mayoría. Sí que es verdad que el Partido Popular ha ganado un poquito en subidita desde finales de 2022, pero bueno, ahí no llega a arrancar mucho más allá. Tenemos ahí también Vox como muy lineal, tampoco va a suponer grandes cosas, aunque sí que puede ser que a lo mejor pueda recibir, digamos que en la horquilla de las encuestas va en subida, como le ocurre a Izquierda Unida, como le ocurre a Podemos, pero no es lo mismo lo que le ocurre a Foro Asturias, que está un poquito de capa caída, y España vaciada. Ciudadanos tiene ahí al final, le han dejado ahí que sería un 2%, pero como podéis ver también da una cierta discontinuidad. Se ve aquí, y lo peor de todo es a la baja. Vemos el traspaso de gente, como hablamos de antes, sobre todo de Ciudadanos a Vox en este caso, que es donde más se nota, Claro. que es más similitud, pero bueno. Pues como podéis ver ahí también la foto un poco nos daría casi pues una continuidad de lo que hay en este momento y bueno, poca sorpresa al inicio de la campaña electoral. Ojo, veremos a ver cómo Todavía se puede pasar muchas desarrolla cosas. y a ver lo que Nos vamos a Castilla-La Mancha. Mancha. Tenemos más o menos lo mismo. Van ahí a la par. Sube, es lineal el PSOE, es lineal el PP, sube y baja el PSOE, baja y sube el PP, y bueno, ahí están. Sí que es cierto que en las previsiones y en las horquillas el PSOE iría hacia una subida y el Partido Popular parece que ahora ya le pueda estar costando un poquito más subir más representatividad. Estarían en la misma Vox y Unidas Podemos con una cierta horquilla hacia la subida. Ciudadanos también le ponen en su horquilla la posibilidad de que pueda subir, aunque veis que está muy por debajo. Y lo que es la candidatura de España vaciada, pues aunque tiene ahí, está aguantando ahí desde abril, pues que pudiera conseguir algo, la media y la horquilla es hacia abajo. Veremos ahora con la campaña electoral también las nuevas propuestas que puedan hacer y los apoyos que pueda tener España vaciada para sus candidaturas. Así que esto es lo que tenemos. Yo creo que ha sido muy interesante ver un poco la foto finish antes de que empiecen a ponerse a correr como locos los próximos 15 días. Y bueno, nos falta, eso sí, nos falta Navarra y La Rioja, porque todavía no hay unas encuestas promedio que nos pueda dar unos datos un poquito más claros. Pero yo creo que para la semana que viene también los tendremos. Recordemos Son, en definitiva, las tampoco, comunidades autónomas. Que tampoco hemos hablado de Andalucía ni Cataluña, pero es que ahí no se celebran autonómicas, que ahí ya votaron en su día. Ni Galicia tampoco. Ni Galicia ni el País Vasco. Exactamente. No, a nosotros nos queda un añito. O sea que es lo que hay. Bueno, es lo que hay. Es así. Sobre todo para los partidos estos pequeñitos, que se centre tanto en tema nacional en vez de lo que realmente debería ser, que es autonómico y municipal, les perjudica bastante a estos pequeños partidos. Que a lo mejor serían los partidos pues sí, que más podrían ofrecer realmente, porque en teoría... O por lo menos, claro, y porque se centran mucho más en el territorio, en los problemas reales, ¿no? Y claro que somos un país, pero es que cada comunidad autónoma tiene sus dificultades, sus problemas específicos, porque es normal, es lógico, no es lo mismo el tema del agua en el Mediterráneo que aquí en Galicia, entonces es lógico, las necesidades son diferentes. ¿Cierto? Pues vamos a ir hacia los bulos, que si no al final nos va a tocar correr. Vamos a un bulo. Pues sí. Candidato sumar. Vamos a empezar con maldito bulo. Sí, porque hablando de partidos, hablando de elecciones, bueno, pues se ha movido muchísimo.
un bulo, evidentemente, que es un vídeo en el que nos cuentan y nos contextualizan que en una presentación de candidatos del partido de Yolanda Díaz en Cataluña, Sumar, de entrada ya nos tendría que chirriar un poco porque el partido de Sumar no se presenta en las comunidades autónomas, pero nos lo explican así. Y lo peor de todo es que dicen que la mujer que hace la voz en off dice una serie de nombres diciendo que esa es la candidatura, son todos nombres de origen árabe, como, bueno, dando a entender que solamente son personas de origen árabe los que conforman esa candidatura de Sumar en Cataluña. Es un bulo, evidentemente. Las personas que enumeran como candidatos de Sumar en Cataluña no son de Sumar en Cataluña, lo dicho porque no se presenta candidatura en Sumar para las autonómicas, y en cambio sí que se ha podido comprobar por parte del verificador de maldito.es, de maldita.es, que se trata de la candidatura del partido por el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta. O sea, nada que ver. Tanto es así que si nos vamos al boletín oficial de la ciudad de Ceuta, donde han salido las candidaturas que se presentan en Ceuta, coincide con los nombres que dicen que conforman esa candidatura para Sumar en Cataluña. Bueno, es Así normal que, el error, en fin, una mentira. Ceuta, Cataluña, los dos empiezan por C, uno están al lado del otro, en el mismo país, tocan el Mediterráneo. Normal el error. No le veo No puede diferencia. ser. No hay que ser tan tiquismiquis, ¿eh? Bien, nos vamos también a un vídeo que se ha hecho viral y que nos lo trae maldita.es, donde nos cuentan y nos dicen que este señor, hablando en este caso del presidente turco, Erdogan, que no le tiene miedo a Putin, y nos ponen un vídeo donde se ve, o se parece que se quiere ver, que Putin se cayó al suelo porque le quitó la silla a Erdogan. Bueno, pues hay que decir que es todo un montaje audiovisual, donde sí que sale Vladimir Putin, sale Erdogan, pero que no tiene nada que ver con lo que nos quieren decir. ¿Por qué? El vídeo no es el mandatario turco, sino es el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, y se trata evidentemente de un vídeo editado que se reproduce además al revés, dando la situación que parece que se caen. Con una búsqueda inversa, maldita.es nos da los datos de que el vídeo es de 2015, no tiene nada que ver con la situación actual ni con los problemas entre Turquía y Rusia. Es un fragmento en 2015 de la cumbre de Minsk, donde estaba el presidente ruso, el presidente ucraniano, Francia y Alemania, que fueron a esos acuerdos de Minsk, y si nos acordamos un poquito, estaban buscando poner alto el fuego en ese momento en el este de Ucrania, que había en ese momento un problema bélico importante. Mira a dónde hemos llegado, pero bueno, es lo que hay. Y luego también hay un segundo fragmento del vídeo donde parece que Putin hace caer también a Erdogan, es decir, en fin, que juegan a las sillitas de la reina, vaya por Dios. Y tampoco. La escena es un encuentro oficial que hubo con el entonces presidente de Irán, a Rouhani, con el presidente de Turquía, Erdogan, y el presidente ruso, Putin. Pero eso sí, fue en 2017 en la ciudad rusa de Sochi, y era precisamente para poner en marcha un proceso de paz en Siria, ¿no? Qué buenos momentos aquellos que se buscaba la paz, ¿verdad? Bueno, pues lo dicho, es una manipulación de los vídeos, tanto el primero como el segundo, y en ningún caso ni se quita la silla ni se cae nadie al suelo, sino que está editado de tal manera que parece que se caen, ¿no? Pues nada, aquí se llevarán mal, pero por el momento no se quita la silla. Vaya, qué reuniones más sosas, nada de eso de la broma de ay, yo te quito la silla, nos reímos, jajaja. Muy aburrido todo, Lorenzo, muy aburrido. Por eso hemos terminado como hemos terminado. El siguiente nos recordará las Nos vamos con películas el de primer dibujos título. animados.
Sí, efectivamente. Efectivamente. Bueno, nos vamos, este lo hacemos muy rápido porque os sonará y nos lo trae de recuerdo a F Verifica por una cosa, porque se ha vuelto a hacer viral, parece mentira. Vosotros os acordaréis de una estupenda foto donde se veía un elefante que llevaba a un cachorrito de león en la trompa y que caminaba con una leona a su lado, ¿no? Que además se hizo viral como la mejor foto del siglo. Bueno, pues oye, que se ha vuelto a hacer viral, por el amor de Dios, todo el mundo hablando otra vez del momento tan bestial de la leoncita y la cría atravesando la sabana con el calor excesivo y el bueno del elefante llevando al pobre cachorrín para que no se muriera. Bueno, pues vamos a recordar que no es una imagen real, que es un montaje. En una búsqueda inversa podemos volver a ver la imagen que nos lleva a informaciones periodísticas en su momento, porque esto es tan antiguo como 2018, que ya se viralizó en su momento muchísimo. Bueno, pues ahora se ha vuelto a viralizar y como que nos lo están vendiendo como algo actual y no es así. Lleva más de 118.000 retweets y Solo, lleva más de 284.000 me gusta. solo le Y falta recordemos que ponerle es una broma viral. solo le falta ponerle el estereoscopio al elefante para escultar al cachorrillo que está enfermo, Al pequeñín, al pequeñín. ya te Claro, claro. digo. Bueno, Bueno, vamos a hablar de pues la recordad, por coronación favor. y la muerte que ha estado muy presente en la coronación, ¿o no? Bueno, Ay, al menos se habla bueno, este mucho. lo sabemos todos, ¿verdad que sí? Sabéis que hemos tenido la retransmisión de la coronación de Carlos III en Londres y todos, yo estoy convencida que todos, porque se han hecho eco hasta en los informativos, de esa figura de negro que parecía una aparición de la muerte durante la ceremonia. Que Bueno, tampoco nos pues hubiéramos para que no sorprendido, haya ¿eh? ninguna duda. Visto, No, no, claro, bueno, visto lo visto, tampoco nos hubiéramos sorprendido. todo es posible. Bueno, pues que quede claro, ¿eh? No es ninguna un ente oscuro que pueda significar la muerte, no es ningún brujo negro, como algunos también comentarios han hecho. Tener en cuenta que ha tenido más de 1.800 me gusta, se ha retuiteado más de 700 veces en un solo día. Yo creo que ha sido más visto que la propia coronación como tal, Sí, porque tenía porque pinta de ser un no se ha poco perdido rollo. nadie. Era Totalmente. un fiestón, eso sí, y gastarse los dineros un montón, pero, pero tenía pinta de ser un Muchísimo, poco además de verdad. rollo. Bueno, pues que tengáis en cuenta que ese ente que aparece por ahí cruzando el pasillito, pues es un pobre sacristán, que además, es una imagen que se recoge al principio de la ceremonia y el pobre señor pues iba caminando de un lado a otro con su capucha, su bastoncito, porque se tenía que poner en su sitio y lo dicho, es un sacristán de la propia abadía de Westminster. Tanto es así que el propio departamento de prensa tuvo que hacer un comunicado, o sea, porque asustó a bastantes. Y luego, además, sabéis que todos los bulos que tienen que ver con la Casa Real, que son muchos, acordaros de la cámara aquella que estaba dentro del féretro de Isabel, el féretro que era de oro. Acordaros que ya se movieron con la muerte de Elizabeth, pues ya se movieron cosas que no eran verdad. Y ahora, pues solamente faltaba esto, lo que le faltaba a Claro, Carlos III, tampoco. Carlos La III verdad que, cuando la vio dijo, coño, has tardado 92 años a venir a buscar a la vieja y ahora a los dos, en la misma coronación vienes a buscarme a mí. Déjame un poco que disfrutar. a ver, a Guillermo el ojito, claro, pobre. Hombre, y así que En voy a fin, reinar lo poco, pero dicho, déjame un par de era horas un al pobre menos. sacristán, por lo Bueno, menos, por Dios. bueno, pero es que la elección de la Bueno, no, túnica negra y pasar por ahí tampoco podía haber sido más desafortunada, hay que decirlo, porque daba todo el es aspecto. cierto, pero bueno, claro, hay que pensar que es su túnica,
es un sacristán y posiblemente, pues nadie seguro que nadie le dijo que tenía que pasar por ahí. Pero tú No, ya sabes que en estas cosas siempre hay alguno que se pierde y se sitúa donde efectivamente. no se tiene que situar. Y luego pasa lo que pasa, que en medio de la foto aparece. Claro, pues es lo que ha pasado. Pues nada, Bien, vamos al último nos vamos fake ya de por la último. noche. Nos vamos con Neutral, sí, porque es muy bueno, porque es una fotografía, lo traigo porque yo creo que es bastante evidente, ¿no? Pero es una fotografía donde nos quiere mostrar un gigante real caminando en una multitud, ¿no? Porque está en ¿Qué blanco y ocurre? Que negro, porque se si no, yo utiliza diría esta que es el foto, gigante verde. Ese que salía en los claro, anuncios. pues hombre, es que nos ponen esta publicación como prueba, ojo, como prueba, de que fue tomada en 1901 por un fotógrafo que nadie sabe quién es, pero que le han puesto nombre, John Rivero Whitney, y más que nada para darle credibilidad a un contenido donde nos quieren dar a entender de que sí que habían gigantes reales y que, bueno, que existieron en su momento y nos lo quieren vender como el último gigante que estuvo encima de la Tierra. Esto parece como lo de los dinosaurios, ¿no? Bueno, pues hay que decir que esa foto, que además responde a ciertas, que al final hay tantas teorías conspiranoicas que es increíble, ¿no? Bueno, pues esa foto quieren demostrar, ¿no? que esa teoría de que había un imperio de Tartaria, que existe esa conspiración, esa teoría conspiranoica, pues, que eran gigantes según ellos, ¿no? Y que bueno, pues desaparecieron, ¿no? de la Tierra, pero que eran en tal caso los responsables de esas grandes obras arquitectónicas que muchos no podemos o no pueden entender cómo se pudieron construir en su momento. Vaya, una cosa como que había este tipo de gigantes para las pirámides, por ejemplo, ¿no? Hay que decir que es una teoría conspiranoica que se sigue moviendo en sectores muy nacionalistas rusos, pero claro, no tiene una base evidentemente científica e histórica. Y lo que no tiene ninguna base es esta foto. ¿Por qué? Porque si hacemos con cuidado, ¿no? ¿De dónde viene esta foto? ¿Cómo se ha creado? Pues vemos que al final es un montaje fotográfico por inteligencia artificial, que ya hemos hablado alguna vez de este tipo de cosas. Es un contenido creado con Joe May, que además yo creo que hay gente que sabe de qué va eso y que lo podemos demostrar por una cosa, porque si nos fijamos bien en la foto, como ocurre con muchos montajes con inteligencia artificial, podemos ver, como ya hemos visto alguna vez con otros bulos, que las caras, en este caso, del resto de personas que están alrededor de ese supuesto gigante, pues están deformes. Con lo cual, pues es evidentemente una imagen tratada que nos quiere dar a entender algo que no es real. Yo Este contenido pensaba, además ha sido desmentido. Sí, yo pensaba que los que hacían tartas se llamaban pasteleros, no tartarios, pero bueno, y que eran gigantes, pero bueno, pues es interesante esa teoría. ahí está, el imperio, y ojo, y no solamente así, un imperio y todo, Lorenzo, Oh, imperio de Tartaria. debían comer muy dulce en ese país. ¿Ya ves? Imperio. Bueno, y vamos rápidamente al fact-checking, si no, no nos da tiempo, Alpha Lorenzo. checking. Vámonos. Os traigo, eh, empezamos con Alberto Núñez Feijóo, que lo habíamos dejado descansar un par de semanas, pero como se fue, en este caso, al Foro en Europa y hizo unas declaraciones, y entonces pues hay que, a ver, vamos a hacerle ese fact-checking. En concreto, Núñez Feijóo dijo, como no, criticando al gobierno actual, que en España se ha deteriorado el tejido empresarial de tal manera, y dijo que se han perdido más de 100.000 autónomos en el último año y 87.000 empresas. Bueno, en este caso, Neutral, pues claro, se va a los datos. Ya sabéis que cuando dan datos, pues hay que ir a los datos.
Pues ¿qué ocurre? Que los datos oficiales no avalan estos datos que ha dado Feijóo en ese Fórum Europa. En el último año no se han perdido autónomos, sino que su número ha aumentado en 2.558 personas. Y mira qué raro, porque los Datos que nos machacan. vienen. Mira qué raro porque los Pues, machacan pues a aún impuestos así, como nunca, pues ya ves, 2.558 personas autónomas más, de acuerdo a los datos de afiliación medidos por la Seguridad Social y publicados luego por el Instituto Nacional de Estadística. Y en cuanto a las empresas, pues tampoco se ha reducido, como dice Feijóo, sino ha crecido en más de 26.000 personas. Empresas. 26.000 empresas. Neutral se pone, ya sabéis, siempre en contacto con los gabinetes de prensa de los políticos afectados, pero una vez más que nada, pues a ver las fuentes, por si habían otras fuentes que no sean las oficiales y dónde sacaba esos datos. Bueno, pues por el momento, como podéis imaginar, no ha habido respuesta, que es normalmente lo que ocurre, ¿no? Así que con los datos, tanto de la Seguridad Social como de la propia asociación de RETA, que son, en definitiva, empresas que se dedican a hacer ese cuenteo mucho más claro, ¿no? De todo lo que va moviéndose dentro del ámbito económico. Bueno, pues ninguno de esos datos dados por Feijóo, en este caso, coinciden con los datos reales que se puede trabajar con ellos. Por lo tanto, tenemos que decir que lo dicho por Feijóo es falso. Vaya, pues bueno, pues no sé dónde está el falso ahora, pero Es lo ahí, que ahí hay. está, es lo que hay. Vox, Nos vamos con Rodrigo Alonso, el portavoz adjunto en el Parlamento de Andalucía de Vox, que aseguró durante la celebración del acto de su partido el 1 de mayo algo que se ha vuelto a repetir esta semana en el Congreso de los Diputados, en este caso por el líder de la formación, por Santiago Abascal. En ese momento, Rodrigo Alonso, que fue el pionero en esta afirmación, dijo que estamos en una época de sequía pertinaz y lo que ha hecho el Partido Socialista, aparte de negar el agua al levante almeriense y a cualquier lugar de España donde escasea, que ha destruido presas hídricas en España, en concreto 133 presas en el año 2022, tenemos que tantas ya presas en son presas España, para tenemos tantas, es que me parecen muchas en general. Presas, si muchas, hablamos ¿no? como presas, lo que son presas. A ver, si llamamos presas a otra cosa, igual sí, Lo pero que me parecen conocemos todos muchas. por presas. Sí, Claro, claro. Ahí, yo creo que ahí está el problema. Que nosotros, el resto, sabemos lo que son una presa de agua y en este caso el portavoz de Vox en Andalucía pues igual no lo tiene muy claro. ¿Por qué? Porque esas 133 presas que dice que se han destruido por parte del gobierno central, lo que ocurre es que son azudes o pequeños muros viejos, en algunos casos bastante obsoletos, que no se utilizan para embalsar agua. Es muy diferente hablar de presas que de los muros de azudes, que son, además, son construcciones muy antiguas, que en la mayoría de los casos pues ya no tienen ninguna funcionalidad. Tanto es así que esa de algo tenían que sacar ese dato. ¿Qué ocurre? Que lo sacan de del informe, de la Fundación Mundial de Migraciones de Peces, que hablan precisamente de 133 barreras fluviales. Es decir, en España no se ha demolido ninguna presa con capacidad operativa para suministrar agua, que es para lo que sirven las presas, sino que se han eliminado los obstáculos que antes había precisamente para los regadíos y que en este momento la función que tienen es casi nula. Y eso es lo que, vamos a ver, eso es lo que se ha quitado de en medio. Neutral se puso en contacto con Vox, de todas formas, ¿no? Para saber si esos datos estaban en otro sitio. Pero al final, pues como podéis imaginar, pues tampoco, por el momento, no ha habido respuesta. Con lo cual, es una pena que esto lo hayan dicho en Andalucía, que esta misma semana se haya vuelto a decir en el Congreso de los Diputados, porque no es verdad.
en ningún caso se han destruido presas. Sí que es verdad que esos azudes, que lo dicho, que están en la mayoría de los casos abandonados, y si no están abandonados, no están utilizados, pues no es por nada, pero era casi mejor desde elementos técnicos poder no tenerlos, porque en algunos casos han producido avenidas e inundaciones, porque los regadíos, como os podéis imaginar, no son hoy por hoy como eran hace 50 años. Y entonces, pues no tiene ninguna operatividad. Y además, económicamente, tampoco tendría ninguna viabilidad para que fueran positivos para todo eso. Así que, pues tenemos que decir que Rodrigo Alonso pues se lo ha inventado un poquito y es falso. Pues vamos ahora a Juan Lobato del PSOE. Pues sí, y en fin, quitando el tema de que sea de un partido o de otro, pero me hace mucha ilusión, me hace muchísima ilusión que en este caso le ha tocado a él, espero que le toque a más políticos. Sabes que normalmente hablamos de verdad, mentira, ¿no? O casi medio engañifa, ¿no? Y en este caso, Juan Lobato, que es, sabéis que es el candidato a las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, es el secretario general de los socialistas madrileños, pues tuvo una intervención en una entrevista en el programa de Ana Rosa durante esta semana. Él quiso criticar la fiscalidad que se produce en Madrid sobre el impuesto de la renta, el IRPF. En concreto, Juan Lobato dijo que a partir de 55.000 euros todo el mundo paga el mismo tipo impositivo y por tanto no hay discriminación fiscal en la Comunidad de Madrid. Sabéis que en el IRPF hay unos tramos para lo que es el ámbito nacional y luego también hay unos tramos por las comunidades autónomas y eso es lo que cada comunidad autónoma puede mover de la manera que mejor crea, ¿no? Es algo que denunció en este programa. Hay que decir que la explicación del candidato socialista es que evidentemente al haber solamente 5 tramos en la Comunidad de Madrid, al final el que cobra 55.000 y el que cobra 100.000 al final pagan lo mismo, tienen el mismo tipo impositivo, porque no hay más tramos en la Comunidad de Madrid. Algo que además le afeó, en este caso, la propia conductora del programa de Telecinco. Y al final, pues hay que decir, y yo me alegro mucho, aunque sea de vez en cuando, por Dios, que a pesar que se lo afeó la propia periodista, de que no era verdad, pues hay que decir que sí, que es verdad, que en la Comunidad Autónoma de Madrid solamente hay 5 tramos, el último tramo es de más de 55.000 euros de ingresos y que a partir de ahí todos los demás van a pagar lo mismo, el que cobra 55.000 como el que cobra 150.000. Con lo cual, pues hay que decir que es verdad lo que ha denunciado el aspirante a la Comunidad Autónoma de Madrid, pues tiene toda la razón. Así que por una vez, yo creo que hacía mucho tiempo que no teníamos una verdad total, Bueno, no a medias, no así más o menos. Tampoco hemos tenido muchas, creo que hemos tenido 4 o 5 que puede pasar al muro de las verdades. O sea, se puede contar con una mano, tampoco así es que... Pero bueno. Yo de verdad, a ver si se animan y nos cuentan más verdades. Ahora que viene la campaña electoral, hombre, que nos va a hacer muchísima ilusión. Ay, qué chiste más buenas cuentas. Pero bueno, felicitamos a Juan Lobato, que a pesar de que le atacó, en este caso, la periodista en cuestión, diciéndole que era mentira, pues hay que decir que sí, que lo que afirmó Juan Lobato es verdad, es cierto. Bueno, pues es cierto. Sara, no nos da tiempo para más, así que vamos a tener que ir dejándolo así. Nos pasa lo mismo. Sé que nos gusta hablar demasiado. Claro que sí. Pero bueno, volvemos la semana que viene con más política, eso seguro, porque va a ser una semana muy política y con más bulos y mentiras y bueno, claro. todo un poquito de todo. Como siempre, Lorenzo, un placer que tengáis una estupenda semana y dentro de una semana, pues nada, nos veremos aquí. Seguro que tenemos un montón de datos para continuar hablando de esta actualidad y de todo lo que nos rodea en las redes sociales.
Un placer, Lorenzo y vecinos, se os quiere. Un placer, vecinos, Sara. Feliz fin de semana a todos.